Este video trata sobre la primera parte del análisis Porter. Entonces, este es un tema que puede resultar un tanto complejo y por eso hemos separado en dos partes la explicación. La primera parte, entonces, la vamos a comenzar este momento y tiene que ver con lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Entonces, en pantalla tenemos nuestra hoja de ruta, vamos avanzando sobre la misma y vemos que dentro del análisis externo ahora nos vamos a enfocar en el análisis Porter. Como habíamos visto anteriormente, el análisis Pestel más el análisis Porter nos genera el análisis externo completo, ¿no es cierto? Entonces, la sistematización de variables del macroentorno en el análisis Pestel más la sistematización de fuerzas o información competitiva nos genera el análisis externo completo. Lo que dijimos, ¿no es cierto? Las variables o las fuerzas, porque no son variables, son fuerzas competitivas, son 5 y se sistematizan en el análisis Porter. Entonces, vamos a explicar un poco qué es esto de las fuerzas competitivas. ¿Ya? El modelo de las 5 fuerzas competitivas o modelo de Michael Porter empieza con una pregunta muy importante y es ¿de qué dependen las ganancias de una industria particular? O, dicho de otra manera, ¿cómo puedo yo saber si una industria genera ganancias en el largo plazo? O sea, si una industria es atractiva, si es una industria es rentable. Eso quiere decir que genera dinero o utilidades, ¿ya? Entonces, partimos de una ecuación muy sencilla que dice que las ganancias o la utilidad, también le podemos llamar margen, es igual a la diferencia entre el precio, es decir, el dinero que yo recibo de los clientes, menos el costo que yo pago a mis proveedores. Entonces, esa diferencia o ese margen es lo que me deja a mí una utilidad. Y entonces, mientras más alto sea el precio y más bajo sea el costo, yo voy a tener más utilidad y esa industria va a ser más rentable o más atractiva. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender sobre Porter, que es un modelo, un análisis que trata de determinar con el mayor grado de precisión posible si la industria en el largo plazo produce ganancias. Y las ganancias son el resultado de restar los costos de las ventas, de lo que yo recibo por las ventas, y eso es el precio. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte del análisis. Para llegar a determinar, y esto es un análisis externo, la ganancia de una industria como tal, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto? Habíamos hablado de 5 fuerzas. Entonces, por ejemplo, podemos decir que en la industria de las aerolíneas solo hay 3 proveedores. Y eso genera que los costos de esa industria sean muy altos. Entonces, por el lado de los proveedores, hay pocos proveedores y esos proveedores a los que yo les tengo que pagar si es que estoy dentro de la industria, me generan costos muy altos. ¿Ya? O 5, vamos al segundo. Dice, un ejemplo para ilustrar. Se estima que en Quito hay más de 1000 restaurantes. Y entonces, eso va por el lado de los competidores. Si es que hay muchos restaurantes o muchos competidores, ¿qué pasa con los precios? Entonces, todos sabemos que mientras más competencia haya, los precios tienden a bajar. La tercera fuerza. La tercera fuerza tiene que ver con los consumidores o compradores. Entonces, dice aquí, la cantidad de estudiantes de programas universitarios se ha duplicado en los últimos 5 años. ¿Qué efecto tiene eso sobre los precios? Si es que antes yo tenía para venderle a 100 individuos o a 100,000 individuos y ahora tengo para venderle a 200,000 individuos, ¿qué pasa con los precios? ¿Ya? La cuarta fuerza tiene que ver con nuevos entrantes. Y entonces, en ese sentido, podemos decir, por ejemplo, la inversión inicial para empezar un negocio de restaurantes es de, en promedio, $10,000. ¿Qué efecto tiene esto sobre los precios de la industria? Entonces,
$10,000 es mucho, es poco, es fácil de conseguir, es difícil de conseguir. ¿Cuántas personas habrán en Quito que puedan conseguir $10,000 para ponerse un negocio así, frente a cuántas personas habrán en Quito que puedan conseguir $1,000,000 para ponerse otro tipo de negocio? Entonces, en esa industria particular, en la industria de los restaurantes, hay muchas personas que pueden entrar a la industria y eso se traduce en una amenaza y como tal, ¿qué efecto tiene eso sobre los precios y sobre los costos de esa industria? Mientras más entrantes hayan, los precios van a ser más bajos. Y finalmente, la última fuerza tiene que ver con los sustitutos. Y entonces dice, por ejemplo, la tecnología de compresión de video permite el streaming. ¿Qué efecto tiene esto sobre los precios de la industria de TV por cable? Es decir, si yo soy un operador de TV por cable, ¿qué va a pasar con mis precios si es que la tecnología del streaming, como ha tenido lugar, va tomando más espacio? ¿Ya? Entonces, el modelo Porter intenta determinar qué tan atractiva es una industria. Eso quiere decir cuánta ganancia genera en el largo plazo. Y para determinar las ganancias, yo tengo que restar lo que recibo por el precio que cobro, menos los costos que yo tengo que pagar. Y entonces, eso que me queda es la industria. Si es que los precios son altos en una industria y los costos son bajos, esa industria genera muchas ganancias. Al contrario, si los precios tienden a ser bajos y los costos tienden a ser altos, esa industria no va a generar muchas ganancias, ¿ya? Y eso depende de 5 fuerzas.